Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas Jikocas. Hoy les traigo un video donde veremos los momentos de Jikook durante el primer día del concierto en Busan, esos detalles y momentos que quizá no vieron. Pero antes de hablar del concierto, comencemos por el soundcheck. Desde los primeros momentos del ensayo llamó muchísimo la atención la felicidad que ambos transmitían. Y no es para menos. Estamos hablando de Busan, la ciudad que los vio crecer. El lugar donde nacieron sus sueños y donde comenzó la historia de dos chicos que años después conquistarían el mundo junto a BTS. Volver a casa para celebrar este importante aniversario debe ser algo muy especial para ellos. Jimin, durante el soundcheck, no dejó de sonreír, correr por el escenario y disfrutar cada momento. Su felicidad era tan evidente que resultaba imposible no sonreír al verlo. Parecía estar viviendo cada segundo con muchísima ilusión, disfrutando de regresar a su ciudad natal rodeado de sus compañeros, de ARMY y, por supuesto, de su personita especial, Jungkook. Por su parte, Jungkook también se mostró lleno de energía. Lo vimos moviéndose constantemente por el escenario, bailando, corriendo y disfrutando de la atmósfera. Esa sonrisa tan característica de Jungkook apareció en varias ocasiones, demostrando lo feliz que estaba de volver a encontrarse con ARMY en un lugar tan significativo para él. Ambos se veían realmente felices. Miren cómo Jungkook hace piquito mientras cruza miradas con Jimin. Y también esta foto de Jimin mirando a Jungkook con una sonrisa tan linda. Obviamente la sonrisa es de Jimin, pero el motivo es Jungkook sin duda alguna. Verlos así de felices desde la prueba de sonido ya nos daba una idea de la emoción que se viviría durante el concierto. Y justamente por eso, ahora sí, hablemos de lo que ocurrió sobre el escenario durante esta inolvidable primera noche en Busan. Jimin y Jungkook estuvieron espectaculares durante sus presentaciones. La energía que transmitían, la forma en que cantaban, cómo miraban a las cámaras y la manera en que se movían sobre el escenario fue realmente impresionante. Su presencia escénica nos dejó más que sorprendidas. Jimin también se mostró muy contento de estar en Busan. Comentó que era como un sueño poder realizar un show en su ciudad natal. 부산 많이 찾아와 주셔서 감사드리고 내일은 또 방탄. Por su parte, Jungkook también se mostró emocionado y dijo que la vibra era increíble y que todos se divertirían mucho. 부산! 와, 시작부터 너무 열기가 좋은데요, 이거? 너무 뜨거운데요. Sin duda, tanto Jimin como Jungkook estaban felices y lo dieron todo sobre el escenario. Realmente estamos muy orgullosas de ellos. Ahora sí, veamos algunos de esos momentos Jikook. Hubo un momento muy tierno y divertido cuando Jimin tenía abrazado a Jungkook. Sin embargo, al parecer alguien del staff les avisa que estaban a punto de bajar por la rampa equivocada. En ese instante, Jungkook sale corriendo hacia el otro lado y hace como si estuviera diciendo, "Atrápame". Ambos terminan alejándose entre risas, creando uno de los momentos más adorables de la noche. La manera en cómo Jungkook mira a Jimin, cuando sus miradas se cruzaban, sonríen de una manera espontánea y muy genuino. Y por supuesto, no podía faltar un momento desafiando a Namjoon. En una de las escenas, vemos a Jimin acercarse a Jungkook y tocarlo juguetonamente. Lo más divertido fue la reacción de Namjoon, quien parecía no saber muy bien cómo intervenir en la situación. ¿Ustedes qué opinan de este momento? Las leo. Otro de los momentos que más nos emocionó a todas fue cuando Jimin y Jungkook se sentaron juntos en el asiento giratorio. De todos los lugares donde podían estar, terminaron uno al lado del otro, y sabemos que cuando ellos están juntos siempre ocurre algo que llama nuestra atención. Durante esos instantes se les veía completamente cómodos, disfrutando del momento y de la compañía del otro. Hubo sonrisas, miradas y pequeños gestos que hicieron que muchas de nosotras no pudiéramos dejar de sonreír mientras los veíamos. Pero sin duda,
El momento que más nos derritió el corazón fue cuando Jungkook abrazó a Jimin. Fue un gesto sencillo, natural y espontáneo, pero precisamente por eso se sintió tan especial. No parecía algo preparado, simplemente fue un momento que nació de manera natural entre ellos. La forma en que se acercaban, esas miradas cómplices y las sonrisas que compartían hicieron que muchas termináramos completamente emocionadas. Son esos pequeños detalles los que siempre nos dejan pensando durante días. Y es que cuando Jimin y Jungkook están juntos parece que crean su propio espacio. Por unos segundos, daba la sensación de que solo existían ellos dos, disfrutando de un momento muy especial en una noche que seguramente jamás olvidarán. Además, estamos hablando de Busan, su ciudad natal. Un lugar lleno de recuerdos para ambos. Verlos compartir esos momentos precisamente allí hizo que todo se sintiera aún más emotivo. Frente a sus familias, amigos y millones de ARMY alrededor del mundo, se les vio felices, relajados y disfrutando de cada segundo. Y creo que eso fue lo más bonito de todo. Ver la felicidad genuina de Jimin y Jungkook. Ver cómo disfrutaban del concierto, de su ciudad y de estar junto a las personas que más quieren. Sin duda, fue uno de esos momentos que nos hicieron emocionarnos muchísimo y que seguramente recordaremos durante mucho tiempo. Este primer día de concierto en Busan estuvo lleno de emociones de principio a fin. Jimin y Jungkook dieron absolutamente todo sobre el escenario y nos regalaron momentos realmente hermosos que quedarán guardados en nuestros corazones. Pero ahora quiero leerlas a ustedes, mis queridas Jikookas. ¿Cuál fue el momento que más las emocionó? ¿Qué otro momento del concierto les gustaría que analizáramos con más detalle? Las leo, mis queridas Jikookas. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas, por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.